de Dios es poderoso. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, hollar serpientes, sanar enfermos, resucitar muertos y ser bendición para un mundo lleno de pecado. El pueblo de Dios es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Gente especial, no somos cualquier cosa. Dígale a la persona que está a su lado, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo del Señor. Mis hermanos, y nos ama entrañablemente el Señor a nosotros. El que toque a uno de nosotros toca a la niña del ojo de Dios. Somos especiales para el Señor. Usted es especial. Lo ama el Señor a usted. Bien, les invito a abrir sus Biblias allí en la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6 y versículo 7. Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras. Cada uno de ustedes les encanta leer las Escrituras, ¿no es cierto? Capítulo 6 de Gálatas, versículo 7. Vamos a leer un texto de la palabra que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a ver si podemos repetir esta última frase. Todo lo que el hombre sembrare. A veces los predicadores predicamos 10,000 cosas y llegamos a nuestra casa. ¿Y qué predicó el predicador? Y nosotros, a saber, no le entendimos nada. Pero si ustedes no entienden nada de lo que yo voy a decir, algo sí van a entender. ¿Qué van a entender? Todo lo que el hombre sembrare. Vamos a ver, todo lo que el hombre sembrare. Cuando usted llegue a su casa, a su esposa, un amigo, alguien le diga: ¿y qué escuchaste en la iglesia? Usted le va a decir: no se nos va a olvidar, ¿no es cierto? Oremos entonces, mis hermanos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor Jesús, por la bendición que nos das de ser tus hijos. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Padre, yo estoy orando para que el Espíritu Santo toque a todas aquellas personas que en esta mañana no te conocen, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que aquellos que ya hicimos una decisión por ti, Padre, nuestra fe sea afirmada a través de la predicación de tu santa palabra. Con acción de gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hay muchas leyes en la vida, leyes jurídicas, leyes éticas, leyes morales, leyes físicas. Y estamos llenos de leyes, y cuando violamos una ley nos metemos en graves problemas, ¿no es cierto? Bueno, también Dios estableció leyes universales, leyes que no podemos o debemos violar. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablándonos de la ley de la cosecha. La ley de la cosecha: todo lo que el hombre siembra es lo que el hombre ciega. Lo que siembra es lo que cosecha. Aquí tenemos esta ley que no puede ser cambiada. Esta ley que está allí. Tiene una característica bien importante. Usted siembra algo y cosecha siempre más de lo que siembra. Es incambiable. Ahí vamos. Así como nosotros vemos en la moral, amar al prójimo, no matarás, esto y lo otro, aquí encontramos en la palabra del Señor también: todo lo que el hombre siembra, esto es lo que cosecha. Y si usted siembra maíz, va a cosechar maíz. No es posible que coseche otra cosa. Esta mañana yo quiero que veamos cómo la palabra de Dios nos enseña a nosotros la importancia de esta ley. El hombre que siembra pecado es un hombre que cosecha desgracias. Y vamos a ver cómo el ser humano que siembra virtud cosecha bendiciones. La ley de Dios no puede ser cambiada. Si la persona es lo que decidió ser ayer, tú estás en este momento cosechando lo que sembraste, y estás cosechando mucho más abundantemente
de lo que sembraste, porque siempre uno cosecha mucho más. La vida que tú estás viviendo en este momento es producto de la decisión que tú hiciste el día de ayer. Tú eres hoy lo que decidiste ser ayer y serás mañana lo que decidas ser hoy. Así funciona la ley. Algunos individuos se encuentran angustiados, deprimidos, estresados, en problemas, en dificultades. Están cosechando lo que han sembrado. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Si tú te has equivocado en la siembra, si has cometido un error y estás cosechando desilusión, desesperanza, quiero decirte que esta mañana Cristo Jesús está aquí porque Él quiere que comiences a sembrar en el reino de Dios para que coseches la bendición que Dios tiene para ti y para todos nosotros. Porque ustedes y yo fuimos creados para ser bendición y para ser bendecidos. Y Dios nos da esa oportunidad para que rectifiquemos. Yo quiero que esta mañana veamos esas dos cosas, los dos lados de la moneda. El que siembra pecado cosecha desgracias, pero el que siembra virtud cosecha bendición. Vamos a ver esas dos cosas. Número uno, veamos cómo un individuo que siembra un pecado cosecha desgracias según el relato bíblico. Veamos el caso de David. David es un hombre que sembró un pecado y cosechó desgracias que amargaron su vida. Lo amargaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La Biblia dice que un día David vio a Betsabé y la codició en su corazón, y valiéndose de su poder y de su autoridad como rey, mandó a llamar a la mujer y la sedujo. No le importó que era la mujer de otro hombre más justo que él. La mujer estaba temblando, no pudo resistir la insinuación del hombre y cometió adulterio. Ahí terminó el hombre, cometió adulterio, cayó. Está sembrando un pecado y no solamente lo siembra, sino que trata de ocultarlo. Mi amigo, mi hermano, el pecado no se oculta, se confiesa, porque el que confiesa el pecado y se aparta del pecado alcanza la misericordia de Dios. Y esta mañana, todas las personas que confiesen su pecado delante del Señor y se aparten de él van a alcanzar la misericordia del Altísimo. David confesó su pecado y trató de ocultarlo. Se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada y trajo a Urías de la guerra y le dijo: ve a tu casa y duerme con tu mujer. Y aquel hombre que era santo y justo dijo: ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Mis compañeros de guerra están arriesgando la vida, ¿cómo voy a ir yo a mi casa? Y se quedó allí en los atrios. Y cuando David vio que este hombre justo no iba a ser instrumento para intentar tapar aquel pecado, lo mandó al frente de la guerra para que lo mataran, y así fue. Lo asesinaron. Y él creyó que nadie se iba a dar cuenta de la maldad que había cometido, pero eso es imposible. Nadie que encubre el pecado va a prosperar nunca. Lo que tú haces en secreto será conocido públicamente, porque la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Y aquí tenemos el caso en la palabra de Dios. Ahí tenemos a David. Él pensó que estaba todo solucionado. Urías estaba muerto, nadie se iba a dar cuenta, pero Dios que mira al hombre, Dios que conoce el corazón del hombre, envía a su profeta Natán para que lo reprenda y lo amoneste en el nombre de Jehová. Y le dice una metáfora ahí, le cuenta la historia de un hombre que tiene tantos cabritos, 100, 200, qué sé yo, y otro que solo tiene uno. Pero alguien llega de visita y aquel que tiene tantos
Va donde el que tiene uno y el uno que tiene se lo quita y lo sacrifica. Y viene David, se prende en cólera, en ira y dice: el hombre que hizo eso merece muerte. Y Natán lo queda viendo y le dice: ese hombre eres tú. Y el hombre se dio cuenta que su pecado que había cometido en secreto era de conocimiento público, porque no se puede encubrir el pecado. Y estaba sorprendido cuando David es descubierto en su terrible pecado. No hallaba qué decir, estaba mudo. Le dijo: no vas a morir, pero ahora vienen las consecuencias de tu pecado. Aquí está un hombre que siembra un pecado. Veamos cuáles fueron las consecuencias de ese pecado. Veamos esta mañana cuáles fueron las desgracias que le vinieron a David por el cometimiento de este pecado. Número 1, su hijo murió. Dios decretó la muerte de este muchacho. Y David dijo: no, Señor, por favor, no le quites la vida a mi hijo. Y se puso en ayuno y en oración delante de la presencia de Dios por cuántos días. Pero Dios ya había determinado que ese niño iba a morir y murió. Y qué dolor para un padre perder un hijo en una situación de esta naturaleza. Vemos allí entonces a David cosechando lo que ha sembrado, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y tú estás cosechando hoy lo que sembraste ayer, y estás cosechando mucho más de lo que sembraste. El impacto de esto dejó devastado a David, lo dejó ahí en una situación emocional dura y difícil. Porque como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Pero no todo termina allí. La historia de desgracias de David continúa. David tenía un hijo que se llamaba Amón. Amón se había enamorado locamente de su hermana, de otra hija del rey David. Y Amón, utilizando algunos subterfugios, algunas mentiras, logró que esta doncella llegara a su palacio. Y cuando ésta llegó al palacio, cerró las puertas de la recámara y abusó de ella. Y aunque la mujer gritó terriblemente, este hombre se dejó llevar por una pasión desenfrenada y cometió el terrible pecado de violación e incesto a su propia hermana. Cuando esta noticia llegó al rey David, David estaba devastado, no podía creer cómo su hijo había cometido semejante vileza contra su hija misma, su hermana de carne y de sangre. Pero es que el que siembra pecado cosecha desgracias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero no quedó todo aquí. La Biblia nos dice que Absalón, al darse cuenta que su hermano Amón había cometido este acto de vileza, convocó una gran fiesta. Y en esta tremenda fiesta estaba Amón, los príncipes, las princesas, la gente de estado y toda aquella gente. Cuando Amón estaba totalmente ebrio, vino Absalón y lo degolló y le quitó la vida ahí mismo a su hermano en venganza por la deshonra que había cometido contra su hermana. Imagínese usted cuando llegó esta noticia a los oídos de David. Su hijo mayor le quita la vida a su otro hijo, un hermano a un hermano. David estaba devastado, estaba acongojado. Él está cosechando lo que ha sembrado, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Amargura, dolor, desesperación, impotencia en este momento de no poder hacer nada. Aquí tenemos a David sufriendo. Pero la historia no termina aquí, mis hermanos. La Biblia dice que Absalón se granjeó la amistad del pueblo, la simpatía, el carisma. Era un tipo que tenía imán. Y la gente se volcó su corazón hacia Absalón. Y vino Absalón y organizó un tremendo ejército que se levantó contra su padre. Imagínense ustedes.
el hijo que se levanta contra su padre. Y vino aquel ejército liderado por Absalón contra su padre David y toman Jerusalén. Y David tiene que salir corriendo, semidesnudo, descalzo, huyendo de su propio hijo, Absalón, que se había levantado contra él. El hombre está cosechando lo que ha sembrado, porque todo lo que el hombre siembra, esto es lo que el hombre cosecha. Y David tuvo que salir huyendo a las montañas para que su hijo Absalón no le quitara la vida. ¿Y saben qué hizo Absalón cuando llegó al palacio? Reunió a todas las doncellas del rey y se acostó con ellas en público. Y se cumplió la palabra de Jehová, que dice: lo que tú hiciste en secreto, otro lo va a hacer en público. Porque la palabra de Dios se cumple siempre. Lo que Dios dice es. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. David estaba en las montañas y Absalón no estaba contento y se levantó con su ejército para irle a quitar la vida a su padre. Me llama la atención que cuando el ejército de David se iba a enfrentar con el ejército de Absalón, David se acercó a Joab, el general del ejército, y le dice: mira, no vayas a tocarle la vida a mi hijo. Impresionante. No le vayas a tocar la vida a mi hijo, porque ¿saben qué? A pesar de que nosotros somos malos y somos pecadores y hacemos maldades, nuestro Padre Celestial nos ama entrañablemente. Así como un padre ama a su hijo rebelde y malo, más nos ama Dios a nosotros. ¿Y saben qué? Absalón, que tenía una cabellera larga, iba andando, jineteando su caballo, cuando de pronto su pelo se enredó en una rama de un árbol y quedó allí, prendido. Y cuando Joab lo encontró, lo pulverizó, lo mató. Cuando los ejércitos venían de la batalla, la primera pregunta que David hizo fue: ¿dónde está mi hijo Absalón? ¿Qué pasó con mi hijo? Y nadie quería decirle. Y cuando le dijeron que había muerto, aquel hombre se puso a llorar, desesperado, y decía: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿qué hubiera dado yo por haber muerto en tu lugar? Ese es el amor de un padre, que a pesar de la rebeldía, del pecado y de la iniquidad de su hijo Absalón, amaba entrañablemente a Absalón y dijo: yo hubiera querido morir en tu lugar. Pero déjame decirte en esta mañana que más grande del amor de un padre a un hijo es el amor de Dios. Porque la Biblia dice que aún siendo pecadores, Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Dios nos perdonó nuestros pecados. Aquí tenemos a un hombre que se equivocó, que cometió un error y que ahora está pagando las consecuencias de su pecado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre cosecha. Pero yo no voy a dejar la historia aquí, en la parte negativa. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda. Vamos a darle vuelta a la hoja. Vamos al otro lado. Todo aquel hombre que siembra virtud va a cosechar bendiciones. Aleluya. El que siembra virtud va a cosechar bendiciones. Esta mañana el Señor te exhorta a ti, te invita a ti, te suplica, te pide que dejes de pecar, que dejes lo malo, que siembres virtud, que siembres amor, que siembres esperanza, que siembres optimismo, que siembres alegría, para que coseches la bendición de Dios. Veamos a José. Aquí tenemos el caso de José. José es un hombre que siempre sembró virtud. Virtud. Y como sembró virtud, cosechó bendiciones.
porque la ley de la siembra y de la cosecha se cumple. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que ciega. Y este hombre sembró virtud. Tuvo un sueño un día, y ese sueño miraba al sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Y cuando le refirió este sueño a su padre y a sus hermanos, se enojaron tremendamente contra él. Y le dijo Jacob: ¿es que acaso tu madre y yo y tus hermanos vamos a arrodillarnos delante de ti? Y José les dijo: bueno, eso yo no lo sé, pero de que tuve el sueño lo tuve. Sus hermanos tenían envidia de él, estaban celosos, porque José tenía un espíritu superior, tenía la gracia de Dios. Y cuando un hombre tiene la gracia de Dios y esa virtud, hay muchas envidias. ¿Se han fijado en eso ustedes? Hay muchos celos. Y estos hombres trataron de ver cómo se deshacían de él, y lo vieron venir de largo, y dice: a este lo matamos, de este hombre nos deshacemos de él. Pero ¿saben qué? De un hombre de Dios no se deshace nadie, mis hermanos. Los hombres de Dios son hombres de Dios bajo la bendición de Dios. Y José estaba bajo la bendición de Dios. Estaba bajo la bendición de Dios. Y cuando intentaron matarlo, no pudieron matarlo porque Dios no permitió que lo mataran. Entonces pasaba una caravana de árabes allí y lo vendieron. Pero me encanta esa palabra que dice el texto sagrado: pero Jehová estaba con él. Hermanos, si Jehová está con nosotros, no importa dónde vayamos, la victoria es nuestra. Jehová está con nosotros. Y Jehová estaba con José. Este hombre era un hombre virtuoso. Aunque desesperadamente había gritado y sus hermanos no lo escucharon, lo vendieron. 17 años, jovencito, un muchacho, un mancebo. Y llega a Egipto. Y allí en Egipto lo venden a un tal Potifar. Y ¿saben qué, mis hermanos? Cuando Potifar vio a aquel hombre, dijo: no, este no es igual que los demás. Este no es cualquier hombre. El hombre se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Porque los hombres de Dios no son cualquier cosa. Los hombres de Dios no somos cualquier cosa. Y la gente rápido se da cuenta que somos diferentes. Somos diferentes. Y sintió algo: este hombre es diferente. Y lo puso sobre toda su casa, mayordomo de todas sus propiedades, y le dio toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios le dio aquella gracia. Jehová estaba con él. Cuando Jehová está con un hombre, hay gracia, hay carisma, hay atracción. La gente puede sentirlo. Es maravilloso, es extraordinario. Había un hombre que se llamó Carlos Finney, fue un gran predicador allá en el siglo XIX. Dios lo utilizaba, la gente lo conocía. Era un poderoso predicador de avivamientos espirituales. Un día a las 9 de la mañana llegó a una fábrica. Él iba a hacer una diligencia allí, cuando él hace acto de presencia, y los obreros lo vieron. Sintieron redargüidos de pecado, de juicio y de justicia, sin decir una sola palabra. Dejaron de trabajar y se arrodillaron allí y comenzaron a clamar a Dios, porque la presencia de este hombre de Dios trajo convicción de pecado, de juicio y de justicia. Su sola presencia. La presencia de un hombre de Dios impacta. ¿Se han fijado en eso? La presencia de un hombre de Dios nunca pasa desapercibida. Por eso cuando José llega allí, impactó a Potifar. Desafortunadamente no solamente impactó a Potifar, impactó a su esposa también, pero negativamente. Y aquella mujer, pues claro, ¿ustedes qué creen? José, dice la Biblia, era un hombre de bella presencia, era guapo. Es que los hombres de Dios somos guapos, mis hermanos. ¿O qué creen ustedes? Mírense en un espejo, somos guapos.
¿O no? Claro, por supuesto que sí. Es que ¿sabe qué? Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, esa sonrisa, esa alegría, ese gozo cambia todas las cosas, ¿no es cierto? En el sentido contrario, cuando hay amargura, hay tristeza, hay desilusión, qué triste es ver, qué difícil es ver a una persona así, ¿no es cierto? La mujer de Potifar se enamora del hombre y comienza a acosarlo, imagínense aquí al hombre. Pero ¿qué hacemos los hombres? Los hombres de Dios, los hombres valientes, cuando somos acosados, huimos, corremos, nos vamos. Los hombres valientes huimos, los cobardes se quedan. Y José era un hombre valiente. Aquella mujer no soportó la pasión y se le lanzó sobre él. Y el tipo queda viéndole: ¿cómo te atreves? ¿Cómo yo voy a deshonrar a Dios, a Jehová? ¿Cómo voy a deshonrar a tu marido que me ha puesto sobre todo y lo único que no puedo tocar aquí eres tú? Y tiró a aquella mujer por un lado y salió corriendo, porque los hombres de Dios corren ante el pecado, huyen del pecado. El mundo diría cobarde. Falso. No, mi hermano. Solo los hombres son los que tienen el valor para decirle no al pecado. No al pecado. Y este hombre dijo no. Aquella mujer, al verse humillada, al verse ahí sola, gritó y dijo: este hebreo que habéis traído ha tratado de deshonrarme. Y el hombre, esposo de esta mujer, cuando oyó aquello, se enojó tanto que metió a José en una cárcel. Pero ¿qué dice el texto sagrado? Pero Jehová estaba con él. Aleluya. Jehová estaba con él. Y si Jehová está conmigo, ¿qué más quiero en la vida, mis hermanos? Tengo todo entonces, si Jehová está conmigo. Este hombre está sembrando virtud. Y la persona que siembra virtud cosecha bendición. 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 Esto me recuerda el pasaje de un amigo mío. Lo habíamos enviado, yo era rector de un seminario, a hacer una práctica a un pueblo. Ahí no había luz eléctrica, Pedro Reyes. Lo van a ver por enlace, si no lo han visto todavía lo van a ver por enlace a este tipo. En una iglesia, unas 30 personas, llegaba allí a las 9 de la noche, terminó el culto, apagó la candela y se fue al cuarto. Oró, se puso su pijama, se acostó a dormir. A las 9:30 de la noche, dice, sonó la puerta. Suena. El tipo se levanta a ver quién era, quizás una emergencia, un pastor, una mujer. Se asustó el hombre. Aquí vengo, le dice. Y el tipo le dice: ¿qué se ha creído usted? Soy un pastor del Señor, se va de aquí ya. Y ¡tas! Le tira la puerta en la cara. Hombre de Dios. Hoy está predicando en enlace a millones de personas a través de la televisión. Una bendición, toda la gente que lo mira. ¿Por qué? Porque sembró una virtud. El que siembra virtud cosecha bendición. Dios bendice a aquellos que siembran la virtud, porque la ley dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y José llega a la cárcel, y el hombre que era el chief de la cárcel, al ver a José, vio que no era cualquier persona tampoco, porque donde quiera que el hombre de Dios llegue, hará una diferencia, hermanos. La gente va a darse cuenta. Y el hombre dio: este no es cualquier persona. ¿Y saben qué pasó? Lo puso chief de la cárcel. Imagínense ustedes. Le dio autoridad sobre reos, le dio autoridad sobre cuestiones administrativas, le dio autoridad a José allí en aquella cárcel.
y Dios lo bendijo en la cárcel. Impresionante José, él sembrando virtud. Nunca en el texto sagrado dice que José incriminó a Dios o le dijo a Dios: ¿por qué me has hecho esto? Nunca José le dijo a Dios: ¿por qué si yo te he servido siempre, tú me has hecho esto? Jamás. José sembró virtud siempre, creyó en Jehová siempre, amó a Jehová siempre, respetó a Jehová siempre. Para él lo más importante era obedecer a Jehová. Y el que siembra virtud cosecha bendición. Dos individuos, el panadero y el copero, tienen un sueño y nadie puede descifrar aquel sueño. Pero mis hermanos, los hombres de Dios, aleluya, los hombres de Dios pueden hacer cosas que el mundo no puede hacer. Y llega José y le dice al panadero: esto es tu sueño y esto es lo que te va a suceder. Y toma al copero y le dice: este es tu sueño y esto es lo que te va a suceder. Y lo que José le dijo a cada uno que iba a suceder, eso fue lo que sucedió. Eso fue porque era palabra de Jehová. Y Dios usa a sus hijos para dar su palabra y ser bendición. Y le dijo José al copero: mira, cuando estés restablecido, dile al rey, al faraón, que se acuerde de mí, que me saque de aquí, de esta cárcel. Habían pasado ya 15 años. Ustedes creen que 15 años es poco tiempo, desde que José había sido vendido. Faraón tuvo un sueño, ustedes ya saben la historia: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y aquel tipo estaba confundido, llamó a todos los agoreros, brujos, príncipe de las tinieblas, sacerdotes de los dioses egipcios, y nadie podía descifrar. Y seguro que si hubiera vivido ahí Walter Mercado lo hubiera llamado también, hermano. Pero ¿saben qué? Los misterios de Dios solamente son descifrados por los hombres de Dios. Y José es un hombre de Dios. Y el copero se acordó de José. Hay un hombre allá que se llama José, a mí me descifró este sueño. Faraón dijo: traigan a ese hombre, tráiganlo. Y cuando lo vio, estaba temblando. Mira, rey, el sueño que has tenido es este y este. Y lo que va a ocurrir es esto y esto. Y además tendrás que conseguir a un hombre sabio, a un hombre que pueda administrar esto y lo otro. Y di que el rey estaba estupefacto, maravillado. ¿Por qué? Porque cuando los hombres de Dios hablan, hay gracia. El poder de Dios se manifiesta, la bendición de Dios es transmitida. Y el faraón estaba anonadado, estaba impresionado, no sabía qué decir. Pero fue inteligente el faraón, dijo: ¿y para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Tú eres ese hombre. ¿Quién más inteligente que tú? En ese momento, hermanos, el hombre comienza a cosechar lo que ha sembrado. Lo pone virrey de Egipto, imagínense ustedes. Virrey, de esclavo a prisionero, y de prisionero a virrey. A virrey. Dios lo ha llevado de la nada al estrellato, al lugar más alto, porque Dios honra a los que le honran, porque Dios honra a los que le honran, y el que siembra virtud cosecha bendición. Y este hombre está cosechando la bendición que ha sembrado, la virtud que ha sembrado la está cosechando. Hermanos, 7 años de bonanza, de alimentos, y ahora los 7 años de sequía, de hambre. Pero donde hay un hombre de Dios, ahí no hay hambre, hermanos. Ahí hay alimento, mis hermanos. Aleluya. Había alimento en Egipto porque había un hombre de Dios en Egipto. Y había abundancia de alimento. Donde hay hombres de Dios, no mueren hombres de Dios. Y ahí estaba José,
con la bendición de Jehová, alimentos. ¿Y saben qué? La gente venía a comprar alimentos. Claro, porque habían oído que en Egipto había un hombre llamado José, porque su nombre ahora había salido del anonimato y era conocido en todas las naciones y los reinos de la tierra, mis hermanos. José, el hombre de Dios. Y venían a comprar. Y una de esas caravanas eran sus 10 hermanos. Hermanos, y aquellos 10 hombres llegaron ante la presencia de José y se arrodillaron delante de él, sus 10 hermanos. Y José se acordó del sueño que había tenido. La palabra de Dios se cumple siempre. Sus 10 hermanos de rodillas ahí. José se le hizo un nudo en la garganta. El corazón de aquel hombre se le estremeció. Un hombre malo los hubiera agarrado a esos 10. Ahora me las van a pagar. Ahora ustedes van a saber quién soy yo. Ahora me las voy a cobrar todas. Todo lo que me hicieron vivir a mí. Esto no se queda así. Pero José era noble. José era un hombre bueno. José era un hombre que amaba a Jehová. En José no había odio, ni había sentimientos de venganza. En José no había eso. José amaba a Dios. Era un hombre virtuoso, por eso Dios lo había puesto allí, porque era un hombre que había sembrado virtud. Y dijo José: traedme al hermano que hace falta, a Benjamín. Y la caravana regresó y trajo a Benjamín. Y ellos, al ver aquellas cosas, recordaron cuando habían vendido a su hermano José y decían en el idioma hebreo: esto es un castigo por lo que le hicimos a José. Y José les estaba escuchando porque él entendía el hebreo. Y se fue a llorar. Era un hombre bueno y justo. Y él no soportó más. Y se dijo a ellos: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis aquí a Egipto. Estaban estupefactos. Increíble, no lo podían creer que aquel muchacho que habían metido en aquel hoyo, en aquella cisterna a sus 17 años, y que clamaba desesperadamente, que lloraba, que gritaba desesperadamente: auxilio, no me maten, no me vendan. Ahora es el Señor de Egipto. Ahora es el Señor de Egipto, que tiene toda potestad y todo poder dada por Dios. No podían creerlo e imaginarlo, pero todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y José le dijo a sus hermanos: no me enviasteis vosotros aquí, no me bendisteis vosotros, fue Jehová quien fue el que me envió y me mandó aquí para hacer bendición y para la preservación de la vida de muchos pueblos. Porque la vida de los hombres de Dios no las dirigen los hombres. Grábese eso en la cabeza. La vida, el ministerio profético, sacerdotal de un hombre de Dios no está siendo dirigido por los hombres. Los hombres no tienen arte ni parte, sino Jehová de los ejércitos es el que dirige. Él es el que guía, Él es el que lleva para preservación de la vida. Y ahí tenemos a José. ¿Y saben qué? Qué bendición. José mandó a traer a su papi, a Jacob. Imagínense cuando Jacob supo que su hijo vivía después de 15 años. Imagínense esa bendición de José de abrazar a su padre después de tanto tiempo. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo bíblico de un hombre con una bella presencia, que creyó en Dios, que honró a Dios siempre, aún en las circunstancias más difíciles y duras de la vida. Nunca blasfemó contra Dios. Aún en aquellos momentos de soledad y de oscuridad, cuando nadie parecía que estaba a su lado, él nunca se apartó de los caminos de Dios y fue siempre un hombre temeroso de Jehová. Fue un hombre justo, por eso Dios lo bendijo, por eso Dios lo exaltó, por eso lo puso como el Señor de Egipto, y por eso a través de él
bendijo a muchas, pero muchas naciones y a muchas personas y a la casa misma del faraón. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pregunta esta mañana: ¿qué estás sembrando tú? ¿Qué has sembrado tú? ¿Estás sembrando odio, venganza, pesimismo, tristeza, dolor, miseria? El que siembra vientos cosecha tempestades. El que siembra pecado, el que siembra miseria, el que siembra desesperanza, pobreza, alcohol, drogas, adulterio, todo pecado va a cosechar pobreza espiritual, miseria, desesperanza, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si tú estás sembrando equivocadamente, Cristo Jesús te llama esta mañana. Cristo Jesús te dice: arrepiéntete de tus pecados. El Señor quiere que tú le entregues tu vida a Él totalmente. El Señor quiere hacer una obra de amor en ti. Él quiere que tú comiences a sembrar amor, gozo, paciencia, que seas una nueva persona. Tú eres hoy lo que decidiste ser ayer. Tú eres producto de tus decisiones. Tú estás cosechando lo que sembraste. Pero si has sembrado mal, puedes rectificar. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y esta mañana el Señor te llama porque Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere que tú seas un hombre, una mujer con bendición, para que seas bendito y para que bendigas con tu vida, con tus labios, con todo tu ser a otras personas, a tu familia. Dios quiere matrimonios bendecidos, hijos bendecidos, quiere sociedades bendecidas, pero toda la bendición comienza en tu corazón y comienza esta mañana. Aleluya. Pónganse de pie, vamos a orar. Este es el momento más importante del servicio. Este es el momento en el que Dios nos confronta a nosotros. Aquí estamos delante de la presencia de Dios, confrontados. ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador personal?